Tenemos el ejercicio 38 donde nos dice que en el instante cuando θ igual 45 grados, el atleta que se encuentra en esta parte está corriendo a una velocidad constante de 2 metros por segundo. Entonces vamos a anotarlo. Acá tenemos, a ver, por acá, que la velocidad del atleta es igual a 2 metros por segundo. Determine la velocidad angular. Nos está pidiendo la velocidad angular, a la cual la cámara debe virar para seguir el movimiento del atleta, obviamente. Entonces, acá está la cámara, va a enfocar al atleta y el atleta cambia la posición, entonces la cámara tiene que ir virando. Entonces hay una relación entre el atleta y la cámara. Entonces vamos a estudiarlo para poder hallar la velocidad angular de esta cámara, para que pueda seguir al atleta, sabiendo que tiene una velocidad constante, o una rapidez en este caso, de 2 metros por segundo. Bien, entonces siempre lo primero que hacemos es definir nuestro sistema de coordenadas. A ver, tenemos los parámetros ángulo, radio, entonces estamos o debemos trabajar con coordenadas polares. Este sería el eje polar entonces, y voy a trazar el eje radial para relacionarlo o para saber la posición del atleta respecto a este punto. Y entonces voy a trazar, ahí está. Con lo cual ya tenemos nuestro sistema de coordenadas polares, en donde en el origen, en este punto, siempre debemos tener a un observador. Ese observador es la cámara, ¿no? Entonces, prácticamente ya tenemos definido la posición de nuestra partícula, que es el atleta. Pero para hacer el estudio, necesitamos, o para estudiar el movimiento del atleta, necesitamos todavía trazar un eje perpendicular al eje radial, pero en el mismo punto donde se encuentra la partícula, en este caso el atleta. Ahí. Entonces ya tenemos los dos ejes. A ver, vamos a denotarlo. El eje radial y el eje transversal, o el eje simplemente θ, que está relacionado con este ángulo θ. Entonces, esas coordenadas o esos ejes son perpendiculares entre sí. Y ahí está el atleta. Bien, entonces, prácticamente ya tenemos todo. Solo nos quedaría hacer la acotación de la parte teórica. Necesitamos saber, siempre, todavía no hemos asignado los vectores unitarios a estos ejes que estamos trazando, al radial y al transversal. Entonces le vamos a asignar, el vector unitario U sub R para el eje radial y el vector unitario U sub θ para el eje transversal. Ahí están los dos vectores unitarios. Entonces la teoría consiste en saber la derivada de estos vectores unitarios. Entonces tendríamos la derivada respecto al tiempo del vector unitario U sub R. Sería la velocidad angular acompañado por el vector unitario U sub θ. Y también, aunque en esta vez, como solamente está pidiendo la velocidad angular, no es necesario de repente, pero lo vamos a poner el vector unitario U sub θ, su derivada respecto al tiempo, va a ser igual a menos la velocidad angular por el unitario U sub R. Como complemento, siempre debemos
tener en cuenta que cualquier vector, por ejemplo A, se expresa, se define conociendo su módulo y un unitario que se va a ubicar en la misma línea de acción que el vector A. Ahí está. Entonces, ya con todo este conocimiento, vamos a darle solución a nuestro ejercicio. Bien, entonces vamos a solucionar. Lo primero que hacemos, a ver, es expresar la posición. Entonces la posición la vamos a expresar, a ver, pero primero tenemos que trazar nuestro vector de posición. Ya tenemos nuestro observador por acá, que es la cámara, y tenemos que tener la posición exacta en ese instante de nuestra partícula, en este caso del atleta. Y ahí está el vector de posición. Entonces, nuestro vector de posición, R, la vamos a definir con esta expresión y sería igual a su módulo, que sería esta R, radio, por el unitario, U sub R. Tenemos la posición, ahora vamos a expresar a la velocidad. Entonces la velocidad lo definimos como la derivada de esta posición con respecto al tiempo. Lo derivamos. Entonces sería R punto, acompañamos U sub R, más, ahora acompañamos R y derivamos el vector unitario U sub R. ¿Qué sería? Que tendría esta expresión. Reemplazamos la velocidad angular por el unitario U sub θ. Tenemos la velocidad. Y como nos está pidiendo la velocidad angular, ahí nos quedamos. Y entonces, ahora sí vamos a estudiar de manera independiente la posición angular y la posición radial. Entonces lo hacemos por acá. Empiezo a ver con aplicando el principio de independencia de movimiento. Es decir, vamos a estudiar independientemente, a ver, primero a la posición angular, voy a derivarlo. ¿Por qué? Porque esta posición angular varía con el tiempo. Varía en el tiempo entonces. Entonces, para este instante de tiempo, nosotros estamos analizando. Derivamos a esta posición angular y lo que vamos a obtener es la velocidad angular, que es lo que yo quiero. Ese es nuestro objetivo. Vamos a resaltarlo. Ese es el objetivo. Listo, ahí queda entonces. Ahora vamos a entrar a lo que es el estudio de la posición radial. Por acá, a ver. Tengo la posición radial. Si yo derivo, voy a obtener la velocidad radial. Entonces, siempre digo, acá está la solución. Aquí nos van a dar el dato. ¿Cuál es el dato? La posición. ¿A qué es igual esa posición? A ver, me dice que es 30 veces, a ver, voy a subir un poquito, 30 veces la cosecante del ángulo θ. Este radio está expresado en metros. Bien, entonces, acá lo único que está variando es, en este caso, el radio, ¿no? O la trayectoria, la ecuación de la trayectoria. Empezamos con 2 θ, luego el otro ejercicio era E a la θ, luego entraba la cosecante y miren, ahora ya estamos con la cosecante, ¿no? O el coseno era el anterior y ahora estamos con la cosecante. Entonces, las complicaciones se van a dar ahí nada más, en las funciones tal vez, en los datos. Por eso digo, ¿no? El ejercicio es un caso particular, ¿no? Un caso particular, pero que la teoría es la misma, ¿no? La forma de resolver es la misma. Entonces, teniendo ya como dato la posición, yo puedo derivar. Ya hemos explicado cómo se deriva a la variable dependiente, porque R depende de θ. Habíamos quedado en que primero se deriva respecto a θ, y eso hacemos. La derivada de la cosecante es menos. Primero ponemos el 30, es la misma función,
Entonces cosecante de teta y lo acompañamos por la cotangente de teta. Y ahora sí, le vamos a acompañar siempre la derivada respecto al tiempo de la variable independiente, es decir, teta punto. De esa manera es que ya queda derivado respecto al tiempo la posición radial. Y ahora lo único que tenemos que hacer es aplicarlo al caso particular. ¿Cuál es el caso particular? El caso particular es para cuando teta vale 45 grados. Para ese caso. No siempre va a valer 45 grados. Por eso acá el ejercicio es para este caso particular, nada más. Y me está pidiendo esta velocidad angular. Eso me está pidiendo. Entonces lo dejo ahí. Pero para esta condición también yo puedo hallar ya la posición radial y también la velocidad radial, que es muy diferente a esta velocidad. La velocidad del atleta es 2 metros por segundo y está en esta dirección. No, nada tiene que ver. Este es otro. Es la velocidad en este eje radial. Es la velocidad en este eje. En todo caso, tendríamos que descomponer. Pero mejor lo dejamos, vamos a hallar numéricamente y lo vamos a relacionar ya con esto. O sea, el módulo de esta velocidad sí es 2. Su módulo sí es 2, ¿no? Porque dice la rapidez, ¿no? Con una rapidez constante de 2 metros por segundo. Entonces, la magnitud o el módulo de esta velocidad sí es 2. No tiene nada que ver con la velocidad radial. La velocidad radial está en este eje. Ahí. Bien, entonces vamos a reemplazar. A ver, vamos a reemplazar acá para el R. A ver, primero hallemos para el R. Entonces el R, si nosotros reemplazamos, sería 30 por la cosecante de 45 grados. ¿Y a qué es igual la cosecante de 45 grados? A ver, vamos a apoyarnos en el triángulo rectángulo de 45 grados. A ver, ¿dónde lo hago? A ver, por acá abajo. Acá en esta parte. 45 grados, el cateto opuesto 1, cateto adyacente 1, 90 grados, y la hipotenusa raíz de 2. Entonces, ya podemos calcular la cosecante de 45, sería raíz de 2. Entonces, R estaría como 30 por raíz de 2. Listo, ya lo dejamos ahí. Ahora voy a calcular la velocidad radial. A ver, vamos a reemplazar entonces todos los datos. A ver, R', ¿a qué va a ser igual? R' no, R punto. Menos 30, la cosecante nuevamente de teta, que es raíz de 2. De teta es 45 grados, o sea, la cosecante de 45 grados, por la cotangente de 45 grados, que es 1, 1 entre 1, le ponemos 1, y todavía multiplicado por la velocidad angular, que es lo que estoy buscando. Entonces ya tengo las dos expresiones, tanto R como R punto, la posición radial y la velocidad radial. Entonces, ahora sí, todos estos datos que hemos calculado la vamos a llevar a la velocidad y la vamos a reemplazar. Eso es todo lo que vamos a hacer. Todos los ejercicios hemos estado siguiendo la misma ruta. Expresábamos la posición, la velocidad, si era necesario, la aceleración. Y luego aplicábamos el principio de independencia de movimientos. Aquí está la clave. Y lo llevamos nuevamente a nuestras expresiones vectoriales. Y listo.
Entonces, reemplazando, tendríamos, ¿no?, que la velocidad, a ver por acá, ¿a qué va a ser igual? R punto. R punto es menos 30 raíz de 2 y teta punto. Listo. Acompañamos el vector unitario U sub R. Más R. Pero R es 30 raíz de 2. 30 raíz de 2. Teta punto es lo que estoy buscando. Y le acompaño el vector unitario U sub teta. Y listo. Solamente hemos reemplazado, no hemos hecho nada. Entonces, a ver, vamos a separar con una línea esta parte. Listo. Bien, entonces seguimos operando. ¿Cuál es el dato que no estamos utilizando todavía? Este dato todavía no lo estamos utilizando. La rapidez. La rapidez es el módulo de la velocidad. Acá yo tengo la velocidad como vector. Y cuando hablan de rapidez es módulo. Entonces calculo el módulo de esta expresión y lo voy a igualar a 2. Eso es todo lo que me está diciendo. El módulo de esta velocidad es 2. Entonces aplicamos Pitágoras para poder calcular el módulo de esta velocidad al que le llamamos rapidez. Entonces, ahora solamente el v, la rapidez, lo voy a calcular aplicando Pitágoras. Menos ya se va a eliminar, solamente lo voy a tomar en cuenta 30 raíz de 2. Todo eso al cuadrado. Ahí está la componente radial. Más. Lo mismo, ¿no? Sí, lo mismo. Entonces hubiese sido 2 veces nada más. Ya lo vamos a hacer nuevamente entonces. 30 raíz de 2. Teta punto. Todo eso al cuadrado. Listo. Y entonces la rapidez sería igual a 2 veces, ¿no? Quedaría de esta manera. A ver, un paso más será 2 veces 30 raíz de 2 teta punto al cuadrado. Bien, entonces, ¿cómo va a quedar? Esta raíz, como este se va y queda atrapado solamente el 2, el v sería igual a raíz de 2 y todo queda solamente esta expresión por 30 raíz de 2 teta punto. Bien, pero esta v, esta velocidad o el módulo, esta magnitud tiene un valor, es 2. 2 reemplazando ya, raíz de 2 por raíz de 2 es 2 por 30 la velocidad angular. Entonces se van a eliminar despejando por acá la velocidad angular sería igual a 1 sobre 30, con lo cual la velocidad angular sería 0.03 periódico, que radianes por segundo. Entonces hemos dado solución a nuestro ejercicio número 38 siguiendo lo mismo. Es el mismo camino de todos nuestros ejercicios. Cambia, de repente va a cambiar la función, de repente ahora nos están dando este dato y nos piden la velocidad angular. Ya es un caso particular nada más. Pero siempre estamos haciendo lo mismo. Los gráficos son los mismos, las expresiones son las mismas, la podemos deducir, no es necesario memorizar. Si lo memorizan, mejor. Y aquí es la solución, utilizando el principio de independencia de los movimientos. El resto ya es algebraico, acá se terminó, entonces acá ya es algebraico. Pueden ser más rápido si quieren. Bien, entonces acá un poquito de la
conocer las derivadas. Si no sabemos las derivadas de todas las funciones, ahí nos vamos a complicar. Pero si sabemos derivar, no hay ningún problema. Entonces muchas veces, por no saber derivar correctamente, o derivar o saber la derivada de todas las funciones, por no saber integrar, los problemas o los ejercicios se quedan truncos, ¿no? Todo has entendido, pero no sabes derivar. Todo está bien, pero no has integrado bien. Y entonces, obviamente la respuesta no va a ser la adecuada. Bien, entonces un par de ejercicios más de este tema de las coordenadas polares, y en los próximos videos estaremos ya resolviendo ejercicios de también el estudio del movimiento de una partícula, pero con coordenadas normales y tangenciales, ¿no? Otra manera de estudiar el movimiento, pero que casi tiene cierta similitud, ¿no? Cierta similitud. Entonces, eso lo vamos a ver en los próximos videos.